Bienvenido, Sebastián, a Señales. Sebastián Evila es historiador, licenciado en Historia, recibido en la Universidad de Buenos Aires en 2013, docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche e investigador. También es escritor, por eso estamos acá. Vamos a conversar un poco de la literatura de Sebastián y de la historia, que une, digamos, esos dos puntos se unen en principio. Y para empezar con la entrevista, en Ovejas, que es tu última y única novela, Premio Futurock 2021, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y sí, como decías, bueno, es mi primera publicación de novela, gracias a haber podido ganar el Premio Futurock 2021. Así que bueno, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Me imagino que esto te lo habrán preguntado varias veces. Leí entrevistas tuyas y por ahí reseñas de libro y demás. Este cruce de historia y la ficción, digamos, lo que es, o sea, tu escritura. Ovejas, al ser tu primera novela, digamos, confluyen esos dos caminos que no son paralelos en principio, por lo que veo. Bueno, pareciera que no, pero después es muy raro lo que sucede cuando uno escribe, ¿no? Porque a veces uno cree que las cosas van por separado y después en el momento de la creación a veces se pueden cruzar o no. Digo, conozco colegas historiadores que también escriben y no escriben sobre lo que están especializados, pero bueno, en mi caso, como decís vos, se tendió ahí como un puente, se mixturó. Y la verdad que bueno, para mí es una experiencia muy interesante porque yo creo que no soy el único ni el primero que posiblemente me haya acercado también a la historia. No solamente a través de la literatura, sino a través de la historieta, a través del cine. Y bueno, y sin embargo la historia más académica quizás no es el mayor puente que acerque a las personas a estudiar historia, digamos, ¿no? El formato de novela, que hay como una vasta producción en nuestro país, quizás al contrario, es algo que va juntando a las personas más cerca de la historia y estimulándolos para que busquen textos y quizás sí se encuentren con algún paper y lo quieran leer o no. Pero digo, está en esa mixtura que para mí es más que interesante porque, de hecho, muchos historiadores también han sido escritores de ficción y digo, hay un entrecruce ahí en la forma misma de narrar que tenemos los historiadores y los escritores, que esto está muy estudiado y autores como Hayden White lo trabajan muy bien, de cómo hay una estructura narrativa, por más que algunos colegas puedan llegar a enojarse porque dicen, bueno, pero nosotros trabajamos con fuentes, también las fuentes y la forma de presentarlas tiene una estructura narrativa que es muy similar a la de la literatura. O sea que vos pensás también Ovejas, que es una novela que cuenta la historia de una patrulla, un grupo, una patrulla perdida, que empieza a convivir en un faro dentro de las islas, aunque la palabra Malvinas creo que nunca se nombra. Sí se nombran, ahora vamos a hablar un poco de eso, la geografía así bastante precisa. ¿Lo pensás como un trampolín, digamos, o un escalón para quien lee la novela y que llegue a leer sobre Malvinas a partir de la ficción, digamos? No fue adrede, o sea, no es que lo pensé así, no lo planifiqué para nada, pero sí en los hechos te puedo decir que sí, hay mucha gente, sobre todo Futurock, que es una editorial muy nueva, que además como cuenta con una radio tiene un público muy joven, y eso hace que el comentario que se repite entre muchos lectores y lectoras es: no sabía nada de Malvinas, es la primera vez que me acerco, o no me interesaba, o lo que me enseñaron me aburría. Y a partir de eso hasta algunas personas que son instagramers, ¿no? que generan producciones propias, han generado sus propias producciones trabajando sobre documentales, trabajando sobre otras novelas. Entonces creo que sirve de estímulo. Obviamente entiendo que sí son dos espacios separados, pero bueno, tienen esos vasos comunicantes que me parece que son interesantes tanto para la literatura como para la historia. Creo que son como interesantes. ¿Y cuándo nació Ovejas? Me interesa por ahí tocar ese punto de vos te recibís de historiador, digamos, en el año 2013. Ovejas se edita por el premio en 2021, claro, pero nace unos años antes. Claro. ¿Y cuándo está digamos, el puntapié inicial, la idea que empieza a formarse un texto, digamos? Claro, bueno, como decís vos, yo me recibo en 2013, o sea, salgo de la universidad
Y la verdad que terminé la carrera bastante, como le puede pasar a muchas personas, como con ganas de terminarla. No es que quería seguir haciendo algo con eso, sino que tenía ganas de cerrarlo. Pasó el tiempo y casualmente me reencontré con la literatura antes que con la academia, en un taller de narrativa que dirige Juan Diego Incardona, un escritor del conurbano muy, muy potente. Y en el taller de Juan Diego, que nos daba una serie de ejercicios, entre esos ejercicios, en uno de ellos surge un cuento que casualmente se llamaba Campo Minado antes de que existiera la obra de Lola Arias. Yo siempre digo que tengo ahí el Word con la fecha guardado Por las dudas. por la duda. Y además no tiene nada que ver con la obra, pero sí transcurría en Malvinas. Y ahí estaba un poco el germen de Ovejas, porque estaba la patrulla ya. No creo que no estaban todos los personajes, pero estaba la patrulla. Si no me equivoco, estaba el Faro también. Y a partir de la escritura de ese cuento, también, un poco por casualidad, me toca entrevistar a Leonardo Yola en la Feria del Libro. Eso fue, si no me equivoco, en el 2017. Y a partir de que nos conocemos con Leo, yo me entero que él estaba haciendo como unas clínicas de novela. Para alguien que no había escrito nunca novelas, que aprendiera a escribir novelas. Y bueno, nos encontramos y lo primero que me dijo él fue que le llevara mis 5 cuentos que me parecieran los más interesantes. Y entre ellos estaba Campo Minado, que le gustó mucho, y bueno, él me dijo que quería trabajar sobre esa historia. A mí me gustaban, habían otros que también me gustaban, pero bueno, lo vi como muy, muy, muy así como sólida en su decisión, y bueno. Te convenció. Me convenció y empezamos a trabajar ahí en lo que es gracioso, porque en realidad Ovejas, el título fue lo último que hicimos. No tenía título hasta que no la terminamos y dijimos, che, a ver cómo podría ser el título. Y perdón, todo el proceso fue con él, Sí. con la clínica de Leo Yola. Exactamente. Siguiendo la clínica con él, un proceso de escritura que era a veces 15 días o un mes o 2 meses de escritura y después un encuentro para ver cómo venía organizándose. Bueno, también, ¿no? Aprender a cómo es la estructura de una novela, por más que uno pueda pensarlo de manera muy novedosa. La realidad es que volvemos a Hayden White, ¿no? Los relatos, las narrativas tienen una estructura, se puede variar, puede ser muy diversa, pero uno quiere hacer un auto y hay un auto, ¿no? En este caso con las novelas creo que es un poco lo mismo. Entonces también fue aprender el oficio para mí, mientras escribía fue aprender el oficio de, bueno, ¿qué compone una novela? ¿Cómo se compone? ¿Qué efectos puede tener o no? Los personajes, bueno, el clima, el ambiente, algunas cosas que ya había aprendido con Juan Diego, pero es distinto a la hora de estructurar una novela, es distinto. Ahora que hablaste de los personajes, hay mucha jerga de la guerra o jerga, digamos, del soldado, del día a día. Sí. ¿Cómo fueron apareciendo los personajes? Está el Tucu, esta patrulla, son 4 soldados, cabos, ahí yo me pierdo un poco en la... Es que va cambiando. Va cambiando. Va hay un teniente Sí. y hay un ruso que aparece ahí abrazado a una roca que Exacto. camina el faro. Y toda la novela, además, si bien uno piensa que va a leer una novela sobre o acerca de o que sucede durante la guerra, también le da un aire así extraño que todo se da en una zona más tranquila, digamos, donde están alejados del combate, del frente de batalla. Hay como una pausa ahí en toda la novela donde ellos encuentran ese refugio abajo de un faro y demás. Los personajes, está el Tucu, está Jiménez, está el propio narrador, porque está narrado en una primera persona que sabe un poco más, digamos, que se va metiendo a veces en algunos vericuetos que por ahí la primera persona clásica no llega. No. En algunos pensamientos, en algunos sueños. Contame un poco cómo fueron apareciendo los personajes o esta decisión de contarla desde uno de los involucrados, uno de los... Mira, en principio no hubo, digamos, una intencionalidad. La intencionalidad sí era que fuera algo colectivo, que hubiera una narración, como decís vos, desde una primera persona que pudiera ir variando, porque bueno, al aparecer también lo onírico y los sueños, ahí el narrador en primera persona se pierde un poco porque a veces no es el mismo, digamos, ¿no? El que está hablando. Pero sí lo que me interesaba era un poco buscarle la vuelta narrativa para que fuera una composición grupal, coral, si se quiere, una composición coral que no se detuviera solamente en el personaje principal, como a veces puede pasar en algunas novelas, ¿no? Que quizás está todo muy concentrado en un personaje.
Y también, digamos, si bien los 4 originales y el teniente eran parte del cuento original, después, por ejemplo, lo que decís vos, el ruso, el pingüino Baldano y otros personajes que van apareciendo, también fueron parte de la misma dinámica del relato, de ir escribiendo y en el proceso de escritura ir viendo, se puede decir, ¿no? Viéndolo, imaginándolo, y ahí la necesidad, ¿no? De que tronquen nuevos personajes, algunos que pueden ser esto, ¿no? Que aparezcan en un sueño y después no vuelvan a aparecer nunca más. Y obviamente sí había algo que creo que también está en el cuento, que era, bueno, la composición, digamos, por lo menos para mí, lo más federal posible de esa patrulla, digamos, ¿no? Algunas personas me han preguntado por qué no pusiste un correntino. Es verdad, fueron muchos correntinos a Malvinas. Pero ahí está también la ficción, ¿no? Que nosotros nos podemos dar esas licencias de un tucumano, ¿no? Como, no es que no fueron también los tucumanos, de todas las provincias fueron, pero digo, quizás algo un poco menos caído en el cliché, Claro. ¿no? De la guerra. Y en el sentido o sea, digamos, de los personajes, ahí vos contabas un poco que la mayoría estaban del cuento original. Acá va una pregunta más de la creación, digamos. Vos tenías, por lo que vos fuiste con un cuento y fuiste aumentándolo con Oyola, digamos, en su clínica, y llegaste a una novela. ¿Hubo un fluir ahí de la escritura? ¿Vos tenías idea, digamos, había algo fijo, un esquema fijo previo? O esto, por ejemplo, porque por ahí leyendo que aparece el pingüino Baldano, que les devuelve la pelota que se le cae en un lugar peligroso. Por ahí pensaba también en el fluir de la escritura, por ahí en lo que es la magia de la creación, en el sentido que por ahí te sentás y Baldano aparece te sentás a escribir una noche y aparece Baldano y no estaba en los planes, digamos. Claro. Sí, totalmente. No, sí, yo creo que, obviamente no quiero generalizar porque cada escritor es un universo distinto, pero sí, por lo menos en mi caso, te puedo decir que en la misma dinámica de escritura y en el fluir del teclado fueron apareciendo muchas cosas que no estaban pensadas de antemano, sin duda, y creo que también tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de que si una narrativa tiene que ser verosímil para el lector, porque si no, uno lo empieza a leer y no digo verosímil en términos de realismo, ¿no? Digo verosímil en términos de que uno te atrape la historia y si uno la está escribiendo y no te atrapa a vos mismo, va a ser difícil que atrape a otros y a otras. Entonces como que creo que en esa dinámica es donde van apareciendo estos personajes por el costado, por los márgenes y van componiendo, si querés, como la historia o la escenografía completa, digamos, ¿no? No solamente la patrulla y el teniente, que también yo creo que, por ejemplo, el teniente para mí siempre fue algo fundamental, porque siempre me da la sensación de que muchos relatos recaían solamente sobre la figura de los colimbas, de los conscriptos, y con lo cual a mí me parecía buenísimo, pero me parecía que también era hora también de introducir un sujeto que quizás en las narrativas de Malvinas los oficiales y suboficiales estaban muy, muy corridos a un margen, en algunos casos ni siquiera aparecían o aparecían en un formato, digamos, solamente como para poder denunciar algo de la guerra, digamos, ¿no? Y a mí me parecía interesante ahí meter al teniente y que tuviera ese rol quizás más gris, no tan claro, no tan puro. Bien. Bueno, por ahí en el próximo bloque vamos a charlar un poquito sobre tu escritura y tu lectura, digamos, por fuera de lo que es Ovejas y en qué formato te sentís más cómodo, ahora que nombraste esto de la novela como novedad en tu devenir de escritor, digamos. Empezamos hablando de Ovejas, que era digamos, tu último libro, tu primera novela. Quería por ahí preguntarte un poco por tu derrotero anterior, que indaguemos un poco de dónde venís en la escritura y qué otros géneros has transitado. Según la solapa de Ovejas, y acá te pregunto porque me enteré ahí, participaste en un libro, digamos, de poesía en el año 2000, o sea, eras chico. ¿Qué es eso de la coautoría? O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo nació? Básicamente el grupo de amigos, adolescentes, casi adolescentes, que nos dedicábamos a leer poesía, pero también mucho cuento y novela también, pero nos resultaba muy fácil en ese momento el lenguaje de la poesía. Entonces nos reuníamos
me da un poco de gracia porque en vez de, digamos, de tener la actividad juvenil, que era ir a la matiné o al boliche, nosotros nos juntamos a leer poesía. Y a escuchar jazz, estábamos en un universo paralelo. Y básicamente ahí lo que pasó fue que éramos 3 o 4 a veces, después se sumaba uno más. Y lo que pasó fue que uno de ellos, año 2000, su familia se va a vivir a España. Entonces, antes de que se fuera a vivir a España, dijimos, che, tenemos que editar un libro de todo esto que venimos haciendo, porque además leíamos y escribíamos. Y entonces se nos ocurrió hacer en coautoría Ombú de Ombligos, un poco también con el estímulo de un docente de la Escuela San Roque, que era Carlos Rodríguez Arias, que realmente nos estimuló mucho para esto, para que pudiéramos, por lo menos antes de que se fuera Pablo, que era el que se iba, concretar algo entre los tres, y de ahí surgió Ombú de Ombligos, que es eso, ¿no? Es un experimento juvenil. Grupal. Grupal, sí. Que la verdad que fue toda una gran aventura también, porque, por ejemplo, no sabíamos cómo definir el lugar de cada uno, quién iba primero, y como también en esa época nos dedicamos a hacer mucho ejercicio físico, hicimos una carrera. Entonces hicimos una carrera todo por el Parque de Agronomía y el primero que llegaba quedaba... Era el primer lugar. Era el primero, claro. Entonces tuvo como una gran mística la misma creación del libro, que después nos circuló. Hace poco lo encontramos en Mercado Libre, que alguien lo vende. ¿Por qué editorial había salido? ¿O era una... Editorial de los Cuatro Vientos. Una editorial de Banfield muy chiquita. Pero no tenía difusión. Bueno, además eran casi los 90, ¿no? Como que la circulación de los libros independientes era muy, muy difícil. Totalmente distinto a lo que es ahora. Muy distinto. Igualmente me gusta esa escena. Estábamos en el apocalipsis, año 2000, la gente estaba yendo y ustedes se encerraban a escribir poesía, a leer poesía y a escuchar jazz. Sí, sí, todavía hoy, cuando lo hablamos, tenemos una pequeña autocrítica ahí de habernos aislado un poco del Está resto. bien. Bueno, igualmente algo que todavía no se filmó, digamos, porque pensaba en películas, ¿no? Mirá. Adolescencia de fines de los 90, viste que siempre es el verdad. barrio marginal, pero... o sea que tu primer instancia de edición, digamos, o Sí. de publicación es la poesía. Exactamente. ¿Qué leían? ¿Te acordás que leían en esa época? Estábamos mucho con los franceses, nos había cautivado Rimbaud, Baudelaire, veníamos mucho por ahí. También nos gustaba mucho el movimiento beatnik estadounidense, o sea, Jack Kerouac, William Burroughs. Estábamos muy conmovidos con todo lo que tenía que ver con esa poesía experimental, en cierto punto con cierto tinte existencialista, que creo que también nos conmovía mucho como adolescentes y preadolescentes. Creo que nos tocaban muchos lugares. No tanto, quizás poesía más nacional, eso siempre lo pienso, como que no leíamos, pero yo recuerdo que lo único que nos tocaba, me acuerdo fuerte, era Borges, pero también nos costaba un poco leerlo. Creo que todavía no teníamos las herramientas para leerlo a Borges en toda su complejidad, digamos. Pero sí me acuerdo que nos quedábamos con los textos diciendo esto, qué querrá decir. Tampoco circulaba como ahora, digo, que hoy en día No. vos encontrás poesía contemporánea, nacional, Claro. en todos lados, digamos. Nosotros íbamos al Parque Rivadavia a buscar libros y es más, compramos y vendíamos. Los que leíamos los volvíamos a vender para comprar otros. Era como una circulación. Y era ir puesto por puesto buscando esto, ¿no? Los inéditos. Nos gustaba mucho Cortázar. ¿No? Estábamos muy en esa circulación. Y después de Ombú de Ombligos, no sé si preguntarte por qué se llama así, pero pegaste un salto ahí en digamos, un salto temporal, Claro. que está la carrera en el medio, me imagino. Exactamente. Y después volviste, después de 15, 16 años, a sentarte a escribir, digamos, a pensar en crear ficción. Exactamente. El título de Ombú de Ombligos solo recuerdo que fue como un ejercicio de onomatopeya, ¿no? No, nada más que eso, ¿no? Pero también tenía que ver con esto de que creíamos que la poesía era un medio experimental. Entonces se nos ocurría que todo tenía que ser así, el dibujo de la tapa, todo tenía que tener algún... La contratapa también tiene como una propuesta que la contratapa le pusimos ingredientes como si fuera una receta. El libro tenía ingredientes con cantidad de gramos. Bueno. Y después respecto al otro, sí, pasó mucho tiempo. No es que no escribí, pero sí seguí escribiendo. Pero la realidad es que cuando uno entra en el ámbito académico, por lo menos en mi caso, fue muy difícil mantener las dos cosas porque también tuve que aprender a escribir un paper, a escribir una monografía y
Y bueno, ahí uno es como un idioma, ¿no? Cuando uno empieza a hablar mucho otro idioma, es difícil mantener los dos, salvo que los practiques en Claro. paralelo. Y ahí lo que me vuelve a traer a la literatura fue este taller de Juan Diego. Incluso esto, cuando escribís demasiado, digamos, en la academia, es contraproducente porque volver a soltar la mano. Sí, ahora yo creo que cuando yo hice la carrera, por lo menos en la carrera de Historia de la UBA, era una escritura bastante dura, acartonada, en general lo que se leía. Habían algunas excepciones y yo creo que ahora eso se ha ido modificando. Hay muchos autores que uno lee hoy que dice, en la época que yo estudiaba no se escribía así. Hay una especie de mixtura de que no necesariamente lo académico tiene que ser acartonado, no tiene por qué carecer de prosa, no es como una cosa que no tiene demasiado sentido. Bueno, algo que siempre se criticó es esto que por ahí faltaba en las carreras donde se escriben mucho, faltaba una materia digamos, de escritura creativa. Totalmente. Total y absolutamente. Un taller, algo, digamos. He visto muchos compañeros y compañeras llegar a la instancia de la tesis y no saber qué hacer. Cómo empezar. No tener idea Digamos. qué hacer. Sí. Ahí cuando volviste con Incardona al taller, surge después la idea de Ovejas, pero en el medio hay cuentos, digamos, estos cuentos, vos tenés cuentos editados en algunas revistas web. ¿Estos cuentos en qué momento surgen? Y el formato cuento, digamos, ¿hace cuánto que escribís cuento? Es previo a la novela, digamos. Vos venís, hay como mucho cuentista que después empieza a alargar un poco los textos y a entender la lógica de la novela. ¿Hace cuánto que escribís cuentos? Mirá, en realidad, en la época que te decía que habíamos escrito Mudo Ombligos, yo recuerdo que ya hacíamos algunos experimentos con cuentos, pero no nada muy consolidado, digamos, ¿no? Era como también algo tan experimental como la poesía. Entonces yo creo que los primeros cuentos como más cerrados, son del taller de Juan Diego Incardona, de esos ejercicios, y después que, bueno, la misma dinámica grupal, que para mí es lo mejor que tienen los talleres que verdaderamente funcionan, ¿no? Es que van estimulando la escritura y uno se va del taller ya pensando en lo que va a escribir y llegás a tu casa y en vez de cocinar te pones a escribir. Tenés hambre y no te importa. Porque Sí, querés llegás escribir. con ganas, o sea, llegás Claro. cebado de la reunión, digamos, Sí. Y esos cuentos que vos decís, por ejemplo, Dos Hermanas, que está publicado en Ragnarok, son parte de ese proceso. Son parte del proceso de ese estímulo y esa fijación también, ¿no? Porque tanto como la novela, el cuento también requiere de un oficio y de una práctica y de ejercitar ese músculo. Es como muy necesario. Entonces fueron saliendo un poco de ahí y bueno, llegaron las invitaciones para publicar y la verdad que fue una experiencia buena también esa circulación. Ahí te iba a preguntar respecto a Dos Hermanas, incluso Ovejas. Hay una temática dando vueltas que, bueno, es la guerra, Malvinas dando vuelta, y también hay algo, bueno, onírico, bastante en Ovejas, y en Dos Hermanas me contabas que es un cuento que también hay algo ahí fantástico, zombie y demás. Estas temáticas atraviesan toda tu escritura, lo que es lo bélico, por así decirlo, en particular Malvinas, y este ojo fantástico, esa ranura por lo que se mete de a poquito. ¿Sabes qué? Yo creo que en realidad no, pero digamos, lo difícil es que todo el resto de la producción, como no está editada ni publicada, la tengo en mi computadora, digamos. Pero no, realmente Ovejas, Campo Minado y Dos Hermanas son, digamos, 3 producciones de muchísimas más que no tienen ni como centro Malvinas, ni lo bélico. Y ahí creo que conviven géneros completamente disímiles. Es más, te diría que el fantástico como en Ovejas creo que no recuerdo que haya otro que haya escrito otro cuento de otra producción que vaya por ahí. Creo que también la novela me permitió eso, ¿no? Como un poco darle el espacio a lo onírico, a lo fantástico para que ocupe un lugar que en un cuento es más difícil que lo ocupe. Y esto, hablando vos decías que tenías muchas temáticas ahí. Por ahí preguntarte cómo surge digamos, la chispa inicial de esas ideas. Porque me imagino que vos especializado en Malvinas desde la historia, muchas de las cosas que surgen bélicas, por ahí estás leyendo algo, estás entrevistando a alguien en algún proyecto sobre Malvinas y demás, y hay algo ahí que te enciende la idea o que por lo menos influye en lo que estás escribiendo. De lo otro, digamos, ¿cómo aparece?
Mirá, en principio en el taller de Juan Diego siempre él remarcaba que tiene que ver creo también con una etapa cuando uno escribe y que es, él le llamaba andar con el cazamariposas, ¿no? Andar con Mm. la mano en la calle o en cualquier circunstancia, estando atento a captar un sonido, un olor, una Una frase historia, suelta. una frase suelta en el colectivo. La otra vez la escuché a Mariana Enríquez que también contaba que algunos de sus relatos los compuso en la parada del colectivo, escuchando una conversación de una pareja. Y creo que tienen fundamentalmente que ver con eso. Después, obviamente, que hay géneros en los cuales creo que uno se siente más cómodo, en otros no tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, hay algo de la escritura del yo que creo que tiene que ver mucho también con esta época y que, no sé, en mi caso estoy seguro que hay muchos de los cuentos que tienen que ver con eso. Hay otros, hay algunos relatos Perdón, futuristas. algo que no, Sí. que en Ovejas no aparece mucho, digamos. No, 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 no. en absoluto. Es más, el Tiene otro día, otro tono, otro tinte. no, el otro día que se presentó Ovejas con el resto de los premios de Futurock, me preguntaban si yo pensaba que Ovejas iba a ganar y yo les decía que no, porque entendía justamente eso, sentía que estaba un poco fuera de época, que era una escritura que quizá estaba proponiendo algo que no era de este momento, digamos. Bueno, por suerte me equivoqué y también. ¿Vos decís que los otros premios Futurock son más literatura del show? Y ahí Yo no, sí, no leí sí, por bien. ejemplo, la novela de Romina Tamburello es una historia Ujú, biográfica de ella, ujú. directamente. La novela de, se me fue el nombre, Belén, de Belén. Si bien no es ella biográficamente, pero está escrita en torno a una primera persona, con un yo Ujú. muy fuerte, el personaje es abogada como ella, digo, ¿no? Ah, mira. Hay como unos entrecruces y creo que son relatos, a mí me encantan esas novelas y yo lo siento mucho más cercanas a esta época que Ovejas. Pero bueno, también la literatura tiene, me parece eso un poco maravilloso, que a veces permite como colar por un lugar algo que nadie quizás lo Ujú, había visto, ¿no? O sea, ahora estamos con la digamos, con el año de los 40 años de la ujú. guerra, entonces pareciera como todo conspiraba, pero como te decía antes, la novela la empezamos a escribir en 2017. No, no estamos pensando en los Bien. 40 años. Bueno, hablando de Malvinas, en el próximo bloque te invito a charlar un poco sobre Malvinas, los proyectos y nada, tu relación con lo que es la historia de o sea, veteranos y la guerra, digamos. Dale, gracias. Sebastián, en 2020 viajaste a Malvinas. Sí. Es decir, vos venías especializado en Malvinas de la licenciatura de Historia, venías con también ya algo escrito de Ovejas, tengo entendido, 2020, o estaba totalmente escrita, Terminada, sí. terminada. ¿Y cómo fue que se dio el viaje a las islas? Bueno, casualmente con uno de los escritores, coautores de Ombudo Ombligos, con Manuel, que ahora vive en España, pero que vivía acá, nos encontramos cuando terminé de escribir Ovejas, justamente. Y yo estaba dudando si viajar a España, justamente a ver al otro integrante de Ombudo Ombligos, a Pablo, o viajar a Malvinas. La plata me alcanzaba, digamos, para una de las dos, no podía elegir las dos, y bueno, un poco me ayudó a tomar esa decisión. También un poco impulsado por Leo Yola, que cuando escribíamos Ovejas siempre me preguntaba si yo había ido, y bueno, yo como muchas veces le dije que no, al final me dijo, bueno, ahora tendrías que ir. Ahora que ya, digamos, Terminaste. desplegaste tu imaginación sobre esto, estaría bueno que vayas. Y bueno, fue justo antes de la pandemia, o sea, fue enero de 2020, fuimos casi uno de los últimos vuelos que pisó Malvinas, porque hasta el día de hoy todavía no se han reanudado. Y la verdad que fue una gran decisión haber ido después de escribir Ovejas y no haber ido antes, porque eso hubiera modificado mucho la escritura y creo que no para bien, digamos. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá y qué encontraste? ¿Dónde paraban? ¿Cómo? Bueno, el tiempo que se puede estar, digamos, el permiso que nos dan es de 7 días. Ujú. No se puede estar más de 7 días, salvo que tengas alguna beca o algún permiso especial. Y hay muchos lugares para hospedarse, hay de todo tipo, digamos. Yo en particular me hospedé en un lugar que es muy gracioso porque es parecido a esos moteles de película americana que Mm. tienen como un estacionamiento y todas las De ruta, habitaciones. digamos. Claro, que de hecho se llama el Shorties Motel.
Y básicamente, bueno, mi derrotero por Malvinas fue ir a buscar la posición de un amigo mío, de Mariano Justo, un veterano de Malvinas que todavía no volvió. Seguramente ya va a volver, pero todavía no volvió. Una de mis misiones era encontrar su posición, cosa que era un delirio total, digamos, ¿no? Yo no tenía idea en ese entonces, no conocía las islas, no tenía idea, pero bueno, digamos, con sus indicaciones pretendía encontrar su posición. Y fue un ejercicio muy divertido, siempre se lo agradezco porque el primer día me dijo vaya a la derecha, el otro día me dijo que era a la izquierda y así. Nunca encontré su posición, No pero sí llegaste. encontré un montón de cosas y básicamente me obligó a transitar por sitios que no son turísticos porque Malvinas, los campos de batalla, la mayoría de los campos todavía están como estaban entonces, las posiciones, los afustes de las ametralladoras, hay cañones, hay todo tipo de materialidad. Hay minas. Minas ya no. Las minas ya, por suerte, cuando fui yo ya casi no había. Habían algunos campos minados, pero casi no había. Y ahora están en el proceso más finito de todo lo que es el desminado de las playas, que es lo más complejo de todo por la arena. Pero, como te decía, me obligó, la búsqueda de la posición de Mariano me obligó a caminar en lugares que no son sitios turísticos, porque los isleños lo que hacen es explotan los campos de batalla con fines turísticos, ¿no? La segunda, digamos, actividad económica de las islas es el turismo, y en particular, cuando uno mira con mayor detalle, los campos de batalla es una de los grandes atractivos que tiene las islas, además de cuestiones más ligadas con lo ecológico, con las aves, etcétera, y digamos, con los paisajes también. O sea que vos ya habías escrito Ovejas, fuiste Sí. con la mitad, o sea, la mitad, digamos, un tercio visión de un turista, digamos, para conocer un lugar nuevo, un tercio porque visión de historiador, y un tercio ya habías escrito, digamos, con tu lugar de ficción. Claro. Está bueno esto que decís que escribiste antes Oveja, porque uno cuando escribe sobre un lugar que conoce te delimita un poco, ¿no? Lo que es la geografía y el movimiento de los personajes. Si es posible hacer esa caminata, si es posible ir de acá hasta allá. ¿Y cómo fue o sea, conversaste con los Kelper, digamos? ¿Qué temas? ¿Qué se hablaban? Es difícil encontrarlos, es muy difícil encontrarlos, porque sobre todo en Puerto Argentino las personas con las que uno habla son de otras nacionalidades, peruanos, uruguayos, chilenos, muchos africanos. Entonces, a mí en particular me costó mucho encontrármelos, y cuando me los encontré no fue de lo más grato, porque bueno, no digo que sean todos así, pero en particular hay una taberna donde se reúnen, y cuando a uno lo ven transitando tomando mate, se dan cuenta que es argentino, porque vamos mucho los argentinos. Y bueno, en mi caso recibí algunos gritos que por suerte nunca traduje, pero después sí, después hablé con personal en algunos hoteles donde se hospedaban otras personas amigas, y hablé también con la gente del museo. Hay un museo ahí que justamente yo les fui a preguntar por los objetos, porque una de las cosas que me conmovieron de este viaje fue la cantidad de objetos que están tirados por todas partes y digamos, no hay ninguna norma patrimonial. Fui a preguntar al museo y no me supieron responder. Bueno, con respecto al objeto, viniste con una idea de Malvinas, digamos. O sea, ya hay objetos en todos los campos de batalla que están muy parecidos a cuando terminó la guerra, pero no se puede hacer arqueología en las islas. Exacto. Desde el lado, por lo menos, de un argentino no puede ir a excavar, digamos, hacer arqueología. Viniste con una idea y contactaste a arqueólogos. Exactamente, claro. Ahí digamos, lo que me di cuenta es que utilizaban esos objetos como insumo para este turismo de campos de batalla. Y no solo eso, sino que además los veteranos argentinos que yo conocí, no fui con ellos, pero los conocí en el vuelo, rápidamente me di cuenta que, por ejemplo, encontraba sus posiciones, pero no se podían llevar sus cosas. Por el aeropuerto de Montplezán los detectaban y se los sacaban. Entonces, me generó realmente un enojo grande esa situación, porque me parecía sumamente injusto. Hasta escuché historias hasta de familiares que llevaban cruces para poner el cementerio de Darwin y no se la dejaban. Entonces, un poco los objetos fueron, en mi caso, como una especie de... O sea, un excombatiente no podía traerse una cantimplora, digamos, que No, encontraba. no ¿Pero se con qué podrá más. criterio?
¿Por el fin turístico o por otro? El criterio, según ellos, es que en 2012, 2013 descubrieron un vuelo que una persona se estaba llevando un montón de cosas, entonces dijeron, bueno, si dejamos que todo el mundo se lleve todo, van a quedar los campos vaciados de objetos. Eso es lo que ellos establecen. Después hay cuestiones, si querés, más ligadas a lo militar y a la seguridad, porque, por ejemplo, un objeto que se encuentra mucho son las vainas servidas de las balas, entonces, bueno, hay una cuestión de seguridad en un vuelo, digamos, cualquier vuelo, pero fundamentalmente esto tiene que ver con cómo se narran las historias de la guerra en el terreno, porque vos pensás que van turistas de todo el mundo. Por Malvinas pasan, todos los cruceros que van a la Antártida pasan por Malvinas, de todas las nacionalidades. Bueno, es una forma de narrar que el Reino Unido no lo hace solamente en Malvinas, lo hace en Antártida también, donde tienen 4 bases, y una de las 4 bases es un museo, donde las personas van y les explican por qué la Antártida pertenece al Reino Unido. Entonces, digo, es una práctica, ¿no? Lo que pasa es que yo no lo conocía y al encontrárselo de primera mano en Malvinas es muy chocante. Muy chocante estar con los veteranos y ver qué les pasa cuando no pueden llevarse un pedazo de carpa que para ellos significa un montón. Bueno, y todo eso trajo entonces una idea, un contacto tuyo con 2 arqueólogos y se formó un proyecto, Malvinas, de objetos portadores de memoria. Exactamente. Contame un poco cómo es el entramado del proyecto y cómo está actualmente. Cuando yo regreso en 2020, comienza la pandemia, yo contacto historiadores primero, colegas de mi carrera, y les cuento esto y me dicen que no me podían ayudar porque la historia, por lo menos en Argentina, no trabaja con objetos. Trabaja con fuentes documentales, fuentes orales. Entonces, digamos, fíjate qué loco, ¿no? Los objetos también me fuerzan a contactar colegas de otras disciplinas que muchas veces parece que estuviéramos como tabicados, ¿no? Como que no podemos contactar al otro. Ahí lo conozco a Carlos Landa, a partir de él lo conozco a Juan Leoni, que son arqueólogos que trabajan en campos de batalla en Argentina, entonces venía muy a colación del... Campos de batalla de otras épocas, digamos. Exactamente, el siglo XIX, pero venía muy a colación porque además ambos dos tenían un interés sobre Malvinas. Juan Leoni había viajado, yo no lo sabía, había viajado un año antes que yo. Mirá. Y había vuelto con inquietudes también. En particular, él estaba muy inquieto por el tema de los monumentos, por qué los británicos podían montar monumentos y los argentinos no, y prácticas, ¿no?, conmemorativas. Y Carlos Landa, en el caso de él, lo habían invitado 2 veces a realizar arqueología, un equipo británico dirigido por un grupo de escoceses. En las islas. En las islas, y las 2 veces el proyecto fue rechazado por los isleños, por los veteranos ingleses, con motivo de la presencia de Carlos, digamos, ¿no?, por ser argentino. Entonces, un poco en base a esta situación empezamos a pensar, bueno, ¿qué otra forma de abordar podíamos tener sin viajar a las islas? Y una de las cosas que se nos ocurrió fue empezar a trabajar con los objetos que tienen los veteranos en Argentina. Que los objetos que pudieron traer de la guerra... ¿Qué tienen en sus casas, digamos? Que tienen en sus casas, muchos tienen museos, vitrinas, un cajón de su casa donde guardan estos objetos. Y también los que evocan, los objetos que no pudieron recuperar, pero que desean recuperar, que es parte también, ¿no?, de esta idea de poder hacer arqueología en Malvinas, ¿no?, la recuperación de esos objetos. Y obviamente ahí también aparecen prácticas, si se quiere, clandestinas, porque bueno, ante la prohibición de llevarse objetos, más vale que los veteranos y los familiares, pensemos que un veterano puede querer recuperar un objeto suyo o de un compañero de pozo, pero un familiar va a recuperar objetos de su ser querido que falleció y ya no está. Entonces también obviamente se inventaron estrategias para pasar los controles. Entonces, también hay muchos objetos que se han logrado recuperar por vías non sanctas, pero que están hoy en territorio argentino y que creo que forman parte de esas prácticas de resistencia, ¿no?, a qué se hace o qué no se hace con el patrimonio. Bueno, interesante esto porque además forma parte también de una especie de una terapia para el excombatiente, ¿no? O sea, contar sobre ese objeto y la relación que tiene con su, no sé, con el estrés que causa una batalla, digamos, una guerra.
Bueno, ahí algo que empezamos justamente a practicar fue esto, a hacer entrevistas a veteranos, pero preguntándoles por sus objetos, descentrando, digamos, el relato de lo que es una narrativa de una persona que vivió una situación traumática hace 40 años y que la contó muchas veces a partir de los objetos. Y esto hasta hoy ya llevamos más de 60 entrevistas y nos está permitiendo pensar en esa relación entre los objetos y las memorias, y sobre todo los objetos y las memorias de una situación traumática, ¿no? De una situación de guerra que no es, por suerte, lo común en las experiencias nuestras. Entonces, un poco a partir de eso también surge, esto sí, mirando otros proyectos que se han realizado en otras partes del mundo, la idea de llevar a los veteranos a realizar arqueología en los campos de batalla del siglo XIX en Argentina. En Argentina continental, obviamente, ¿no? Estoy diciendo no insular porque tenemos este problema de acceso. Pero en la Argentina continental poder acceder a los campos de batalla donde ya trabajan Carlos, Juan, Alejandra Reyes, el resto del equipo, poder llevar a los veteranos, y esto sí se viene trabajando en otros países del mundo, y se está encontrando que tiene un efecto por lo menos positivo. No se conoce todavía cuál es el alcance terapéutico de esa práctica, pero sí que puede tener un efecto positivo sobre personas que tienen estrés postraumático de guerra. Muy interesante. Sebastián, gracias por este recorrido por Malvinas, por Ovejas, por toda tu historia literaria. Invito a que todos lean Ovejas, que le van a pasar bien. Realmente es un libro que se lee rápido y que tiene esta mezcla de lo que es para nosotros la historia reciente de Malvinas, aprovechando que estamos a 40 años de esa guerra, y nada, una buena ficción, una buena narración bien escrita, y se nota que la laburaste, digamos. Además que es premio Futurock de novela. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.